Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado. En esta sesión tenemos el honor de contar con la doctora Mildred Valdivia, quien nos va a exponer el tema de OCE, composición, funciones, ética y transparencia en las compras públicas. La doctora Mildred es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo de segunda especialidad en Derecho Administrativo y egresada dentro del décimo superior con estudios concluidos de la maestría en Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad del Pacífico. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y autora de diversos artículos académicos a nivel nacional e internacional. Estimada doctora Mildred Valdivia, buenas, recibo una cordial bienvenida y estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión muy provechosa para todos los participantes. Muchísimas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de espacios que nos llevan a hacer reflexión, en este caso particular, de una institución tan importante como el OCE. Me voy a permitir poder compartir con ustedes una diapositiva para poder eh, hablar acerca de la importancia del OCE en temas de contrataciones con el Estado. El temario de la noche de hoy va a ser, primero, hacer un repaso de las líneas generales acerca de alguna terminología general acerca del tema de contrataciones del Estado. Segundo, hablar básicamente de la naturaleza del OCE, cómo está regulado en nuestro marco normativo, en nuestro ordenamiento jurídico. Hablar de la estructura y de la composición del OCE, las funciones que cumple y finalmente para hablar cuál es la función, el balance acerca de digamos, de las tareas que vienen relegando, que viene haciendo el OCE con caras a temas tan importantes como la ética, la transparencia, temas de cómo es que afronta el tema de la corrupción y específicamente en las compras públicas, ¿no? Es importante, sí, hacer como les dije previo a hablar del OCE, hacer algún tipo de repaso acerca de la base normativa en temas de contrataciones, ¿no? En temas de compras públicas, en temas de contrataciones. Es importante recordar, esto seguramente ya lo han visto con los anteriores docentes, pero es importante hablar o preguntarnos cuál es la base constitucional del tema de compras públicas, ¿no? Entonces, si revisamos la actual Constitución, en el artículo 76, vamos a ver que hay una obligatoriedad de contrata y de licitación pública. Este artículo nos habla que las obras y las adquisiciones de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se van a ejecutar por contrata o licitación pública, así también como la adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, nos señala la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señale la ley de presupuesto, se va a hacer por concurso público y la ley va a establecer el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. El hacer un repaso de este artículo 76 es importante por dos razones. La primera razón es que hablamos de la utilización de fondos o recursos públicos, lo cual está ligado o está en contexto también con las funciones que realiza la Contraloría General de la República. Ustedes saben, si es que no hay un perjuicio económico al Estado, no hay una responsabilidad administrativa funcional por parte del servidor. Entonces, eso también está conectado con el tema del artículo 76, la obligatoriedad de la contrata y el tema de la licitación pública. Ahora, dado los cambios, ¿no? Los cambios que hay, que se han venido dando en la ley de contrataciones del Estado, es importante mirar este artículo 76 que está en la Constitución
porque además hace referencia a la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, ya nos marca pautas y a ustedes, como saben, la ley de presupuesto tiene temporalidad, pues, anual, ¿no? Entonces, es importante esto como, digamos, como las bases que nos van a servir para entender la función que realiza el OCE, ¿no? Ahora, también es importante, ¿no? También es importante hacer nosotros del conocimiento acerca de qué es lo que dice el Tribunal Constitucional respecto de la contratación pública, ¿no? Justamente por esto, porque la ley es tan cambiante, ¿no? La ley ha venido ha venido a modificarse varias veces, ¿no? Tiene cambios importantes y luego sabes por qué. Pero es importante hacer o tener una noción acerca de lo que es lo que dice el Tribunal Constitucional acerca de la regulación de la contratación pública, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional, en el expediente 20-2003, que se los voy a pasar completo, nos habla que la función constitucional de esa disposición es justamente determinar y garantizar que las contrataciones estatales se efectúen mediante un procedimiento peculiar, ¿no? Y ahí la primera característica que le da el Tribunal Constitucional al tema de la contratación pública, que asegure que los bienes, servicios, obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica, con la mejor oferta técnica, respetando los principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia, el trato justo, el trato igualitario a los potenciales proveedores. Entonces, el objeto básicamente de lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional respecto de la contratación pública es lograr un mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o en las enajenaciones efectuadas por el Estado, ¿no? Sustentada en estos principios que ha señalado y, como ustedes bien saben, principios que también están recogidos en la ley de contratación, pero ligados a un objetivo, otra vez, evitar la corrupción, evitar la malversación de fondos públicos. El Tribunal Constitucional, asimismo, complementa este carácter especial y para alguien que quiera hacer una investigación acerca de la contratación pública y cómo esto está ligado con las funciones que realiza el OCE, lo vamos a ver más adelante, se habla de un carácter especial de la regulación de la contratación pública, tal como lo ha venido desarrollando nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, esta eficiencia, esta transparencia que se exige en el manejo de los recursos, así como la imparcialidad, el trato igualitario frente a los postores, ¿no? Son objetivos principales de las adquisiciones estatales y van a constituir en esencia lo dispuesto, lo que está ya plasmado en la ley de contrataciones del Estado, y también si ustedes hacen digamos, una comparación, esto ya está, ¿no? Está o viene de una interpretación de lo que está en nuestra Constitución, ¿no? Por ello, aun cuando la Constitución únicamente haga referencia a los procesos de selección denominados licitaciones y concursos públicos, nuestro Tribunal Constitucional le da una lectura eh, más amplia y nos dice que también esta finalidad abarcaría a los casos de adquisiciones directas, adquisiciones de menor cuantía y de las excepciones establecidas en ley. Asimismo, nos dice que existe una reserva de ley para determinar los procedimientos, las excepciones, las responsabilidades en las obras, en las adquisiciones, en las contrataciones de servicio, ¿no? Entonces, y que en el caso de la ley de contrataciones y adquisiciones, que constituye una norma de desarrollo constitucional, se establecen los casos en los cuales está efectuado de efectuar adquisiciones bajo los procesos de selección en ella señalados, ¿no?
Pero esto es importante, ¿por qué? Lo que nos dice el Tribunal Constitucional. Porque luego cuando veamos el reglamento de organización y funciones del OCE, vamos a ver cómo estos mandatos, ¿no? Y este procedimiento peculiar que el Tribunal Constitucional caracteriza al tema de la contratación pública, está como una finalidad de salvaguardar, ¿no? En algún caso de alguna unidad funcional como la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, ¿no? Para asegurar justamente, ¿no? El mayor grado de eficiencia en las adquisiciones, en las enajenaciones, y vamos a ver cómo, cómo es que se desarrolla. El tiempo no nos va a ayudar mucho, pero no nos ayuda mucho, pero seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de hacer una revisión acerca de la evolución normativa de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Esto está aún por actualizar, pero vemos que antes había un ordenamiento extendido y ahora, hoy por hoy, hay un ordenamiento unificado, y esto está ligado con lo que se llama el enfoque de regulación. Y esto es importante porque cuando veamos el impacto de las funciones del OCE en la transparencia, en las compras públicas, el enfoque de regulación es bastante importante. ¿Por qué? Porque el enfoque de regulación hace que esta institución esté ligada, ¿no? esté orientada a la ley de contrataciones del Estado, perdón, tal como ha sido regulada, ¿no? Tal como ha sido estructurada, tenga un enfoque de regulación justamente ¿para qué? Para que se cumpla un objetivo, que es la satisfacción y bueno, a grandes rasgos, de la necesidad pública, ¿no? Pero esto con sus matices que ya hemos visto, que ya lo ha ido complementando el Tribunal Constitucional, ¿no? Que se haga de manera oportuna, que haya imparcialidad, que haya libre competencia, que haya un trato justo, que haya un trato igualitario, ¿no? Entonces, con todas las peculiaridades. Pero ese enfoque de regulación nos lleva a 7 aristas importantes. Primero, que la necesidad a satisfacer. ¿Qué requiero adquirir? Es la primera pregunta. ¿A quién se le compra? ¿No? El ítem 2, que es el proveedor. ¿Quién programa el 3? El ítem 4 sería, ¿cuál es el indicador que medirá esa eficiencia de la compra? ¿Cuál es la mejor manera de comprar de acuerdo al objeto de la compra? ¿Cómo solucionamos los conflictos? Y 7, que es tan importante, y vamos a ver cómo esto ha venido evolucionando, un poco por las recomendaciones que ha hecho el OCDE a nuestro país, la OCDE a nuestro país, es el tema de las herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las herramientas tecnológicas para una mejor gestión de las contrataciones del Estado? Entonces, este enfoque regulatorio, a grandes rasgos, que evidentemente va a tener un impacto, no solamente en la normativa de contrataciones del Estado y su reglamento, sino también en la manera en cómo se fiscaliza en materia de contrataciones públicas, es maximizar el valor de los recursos públicos, gestionar resultados eficientes en las contrataciones de bienes, servicios y obras, hacer contrataciones oportunas y en mejores condiciones de precio y calidad, ¿no? Y eso nos habla a grandes rasgos, bajo ese enfoque regulatorio, de 4 grandes preguntas en el proceso de contratación pública. ¿Quién, qué, con qué y con quién? ¿Quién? ¿Qué entidad? ¿No? ¿Qué bienes, obras, servicios, servicios en general, consultorías de obras, consultoría en general? ¿Con qué? Evidentemente, el elemento aquí es en los fondos públicos. ¿Con quién? ¿Con qué proveedor? ¿No? Y el enfoque tradicional, ¿no? Hablaba de menos etapas, este enfoque integral,
ligado a este enfoque regulatorio nos habla de más etapas, ¿no? Y respecto a quién, ¿no? Al ámbito de aplicación subjetivo, ustedes saben que está ligado con el tema de las entidades, ministerios, el poder legislativo, poder judicial, órganos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, universidades públicas, etcétera, quienes pueden contratar bajo la normativa de contrataciones del Estado y su reglamento. No es la temática de esta noche, porque nos quedaría muy corta hablar de los supuestos de excluidos, pero tal como han sido regulados en la norma, son importantes con cara a la fiscalización que va a hacer la Dirección de Gestión de Riesgos del OSIA, y por eso tenerlo presente. Ahora, sí es importante que nosotros, cuando queramos acercarnos a un estudio de la normativa en contrataciones del Estado, sepamos que hay principios generales en la contratación pública, ¿no? Como libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad, la competencia, la eficiencia, la eficacia, la vigencia tecnológica, la equidad, la integridad, la sostenibilidad ambiental y social. Esto es importante ya porque esta va a ser la herramienta por la cual, cuando se haga fiscalización en contrataciones del Estado por medio de la Dirección General de Gestión de Riesgos, del OCE, tengan en cuenta estos, ¿no? Estos principios generales. Cuando se le pida una opinión también a la Dirección Técnico-Normativa del OCE, también van a tener que ver estos principios generales. Cuando estemos en un tema de arbitraje en contrataciones del Estado, también vamos a tener que ver esto. Cuando hay algún tipo de responsabilidad administrativa funcional, también vamos a que lo haga la Contraloría, ¿no? Por algún tema de vulneración en contrataciones del Estado y que haya habido algún perjuicio económico al Estado, también va a tener que ver esto. Por eso es importante, ¿no? Manejar este artículo de nuestra Constitución, manejar qué dice nuestro Tribunal Constitucional y manejar el tema de los principios generales que marcan la contratación pública. Los principios generales, ¿para qué les van a servir y para qué les sirve a una institución como el OCE? Van a ver más adelante. Sirven porque es un criterio de interpretación para la aplicación de la ley. Sirve porque va a integrar, ¿no? Integran para la solución de algunos vacíos, algunos casos particulares. Va a ser un parámetro de actuación de quienes intervienen en las contrataciones. Ahora, vamos a avanzar rápidamente al OCE, ¿ya? No, pero antes les voy a hablar del Registro Nacional de Proveedores. Antes de pasar al OCE, ya al tema de reflexión de la noche, sí es importante hablar acerca del Registro Nacional de Proveedores. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces estamos tan metidos en el tema, en la casuística, que no nos damos cuenta de que si es que de repente ese proveedor se encontraba habilitado, no habilitado, o eso se queda fuera del mapa, ¿no? Entonces, ¿existen condiciones para ser proveedor del Estado? Por supuesto. Tiene que contar con un registro único de contribuyentes, tener una inscripción vigente en el RNP del Registro Nacional de Proveedores, está asociado al RUP, no tener en el registro de proveedores una inhabilitación para contratar con el Estado, vamos a ver más adelante, no encontrarse suspendido para contratar con el Estado, no tener impedimento para participar en el procedimiento. El Registro Nacional de Proveedores está a cargo del OCE, como ustedes saben. El objeto básicamente de esto es registrar y mantener actualizada la información relevante de los interesados en contratar con el Estado. Esto es importante porque se determinó, ¿no? Hay sanciones anteriores en materia de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría que no verificaban esto, algunas
en municipalidades en particular, ¿no? Y les voy a pasar luego una resolución de sanción, no habían verificado y habían contratado con un proveedor que estaba inhabilitado. Entonces luego se le hace un control posterior y, oh sorpresa, no habían verificado lo básico, ¿no? Que es el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, eh, ahora, hay excepciones en la inscripción del Registro Nacional de Proveedores, sí, no requieren inscribirse las entidades del Estado comprendidas en el artículo 3 de la ley, las sociedades conyugales, aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una UIT, etcétera, ¿no? Esto más o menos se va a ir, se ha ido modificando, actualizando. La vigencia, ustedes saben, con el decreto legislativo 1272, que habla de la vigencia indeterminada de este tipo de autorizaciones, ¿no? Entonces, puede haber un tema de suspensión de la vigencia, sí, ¿no? Por más que haya una vigencia indeterminada, puede ser suspendido el proveedor por no actualizar información legal, financiero-técnica, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Un tema de insolvencia o a solicitud misma del proveedor. La actualización es plena responsabilidad del proveedor, ¿no? Actualización de su información legal, actualización de su información técnica, actualización de su información financiera. Ahora, una pregunta interesante para aquellos que quieren hacer, ¿no?, algún estudio acerca del OCE o hacer un estudio acerca de cómo están reguladas las contrataciones públicas en nuestro país, es hacerse la pregunta si este Registro Nacional de Proveedores, ¿no?, que está a cargo del OCE, es una barrera de acceso al mercado de las contrataciones del Estado. Entonces, en realidad ya eso ha sido respondido, pero igual sigue estando muy a debate, ¿no? Eh, eh, entonces, hay sus excepciones, hay sus impedimentos, ¿no? Para hacer la inscripción aquí, ¿no? Como presidente, vicepresidente de la República, los congresistas, ministros, viceministros, los titulares, ¿no?, de órganos colegiados autónomos en el ámbito regional, ¿no? Los gobernadores, los vicegobernadores, los consejeros regionales, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción, los jueces de las cortes superiores, ¿no? Pero hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, alcaldes, regidores. Esto es muy importante porque muchos de ellos van, se quieren inscribir y digamos que creen que esto es un impedimento, están vulnerando algún tipo de derecho, etcétera, y esta información además es importante conocerla porque por este tipo de información, ¿no? Digamos, por este tipo de no observancia de lo establecido en la ley, también ha habido muchos temas de responsabilidad administrativa funcional. Entonces, en el ámbito de la entidad, efectivamente, no van a inscribirse los directores generales, los empleados de confianza, ¿no?, los trabajadores de la empresa del Estado, etcétera. Entonces, es importante que nosotros veamos el tema de los impedimentos para ser participantes, postores y contratistas, ver esto a la luz de los requisitos para la inscripción en el RNP y ver esa titánica labor que está haciendo el OCE. Ahora, con respecto ya al OCE, a lo que es el OCE, es importante ver que es que tal como está recogido o conceptualizado, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado es un organismo técnico especializado, adscrito al MEF, con personería jurídica de derecho público, tiene un pliego presupuestal, goza de autonomía técnica, de autonomía funcional, administrativa, económica, financiera, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del, ¿no? Fue creado por el Decreto Legislativo 1017, norma que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado en el 2008, y se constituye sobre la base del Consejo Superior y Adquisiciones del Estado. ¿Qué es importante saber acá del tema del OCE? Pregunta importante. El tema del organismo técnico especializado.
Eso le marca en algo la función que realiza el OCE, la naturaleza misma, porque a mí me parece a grandes rasgos, me pueden decir que es una entidad del Estado. No. Cuando nosotros queremos estudiar, ¿no?, alguna de las entidades del Estado, ¿no?, es importante sí conocer cuál es la conceptualización misma de la entidad, pero muchísimo más importante es irnos a una ley que ha dejado de ser revisada, ¿no?, académicamente, en la dogmática, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que nos dice? ¿No? Que hay organismos. El artículo 31 nos dice que están los llamados organismos públicos especializados. Los organismos públicos especializados se caracterizan por algo que es importante: la independencia para ejercer su función. Entonces, y nos dice que están adscritos a un ministerio. Entonces, hay dos características: independencia en el ejercicio de sus funciones y que están adscritos a un ministerio. Eso, y además la misma ley nos dice que solamente hay dos tipos de organismos públicos especializados: los organismos reguladores y los organismos técnicos especializados. Y esto es bastante importante porque hasta puede ser pregunta de un grado, ¿no?, para obtener el título de abogado de alguien que está exponiendo un caso en temas de contrataciones con el Estado. Entonces, el OCE es un organismo público especializado, específicamente un organismo técnico especializado, ¿no? Entonces, como organismo técnico especializado, también tiene aparte características que muchísimo más especiales que marcan la naturaleza misma del. Entonces, los organismos técnicos especializados se crean por excepción cuando existe la necesidad de planificar, supervisar, ejecutar, controlar políticas de Estado de largo plazo. Y luego vamos a ver con qué política de Estado es que hace match el tema de la creación de los de carácter multisectorial o intergubernamental que requieren de qué? De un alto grado de independencia funcional. Además, establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares para el ingreso a mercados en el desarrollo de actividades económicas que resulten oponibles a otros sujetos de sectores públicos o privados. Entonces, aparte, ¿no?, la característica de un organismo técnico especializado como el OCE, a diferencia de otro tipo de entidad del Estado, le marca otras exigencias que están ¿en dónde? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Está dirigido por un consejo directivo, se sujeta a los lineamientos técnicos del sector correspondiente con quien coordina los objetivos y estrategias. ¿Quién es el sector? El MEF. Su política de gasto es aprobada por el sector al que está adscrito en el marco de la política general de gobierno. Entonces, por más que hay que verlo con mucho detenimiento. Por más que la política de gasto es aprobada por el sector, por más que los lineamientos técnicos se sujeta a los lineamientos técnicos del sector al que está adscrito, eso no es, digamos, no puede ser leído de una manera como que no tiene autonomía técnica, funcional, administrativa, económica, financiera, porque ¿no?, constituye de por sí mismo un pliego presupuestal. Entonces, ya hemos visto que el OCE, ¿no?, es un organismo técnico especializado, está adscrito al MEF, tiene autonomía, ¿no?, goza autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. ¿Y esto de dónde sale? Sale de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y eso nos lleva a hablar ya de las funciones del OCE. ¿Cuáles son las funciones del OCE? Promover que las entidades
que realizan contrataciones lo hagan de una manera eficiente, maximizando el valor por dinero y la gestión de resultados. Supervisar de forma selectiva o aleatoria los procesos de contratación que se realicen al amparo de la norma, del reglamento y, de ser el caso, adoptar las medidas que correspondan cuando de esa supervisión, ¿no?, de forma aleatoria, salgan algunos, pues, indicadores, ¿no?, de vulneraciones a la ley. Desarrollar las capacidades y competencias de los actores que van a participar en la gestión de contrataciones del Estado, emitir las directivas, documentos estandarizados que orienten la materia de su competencia. ¿Y esto por qué? Porque lo hemos visto, la misma naturaleza misma que tiene como entidad resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa, gestionar el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el SERAS, que vamos a ver cómo funciona, y este Registro Nacional de Proveedores al que yo les hacía referencia. Puede también absolver consultas sobre el sentido, sobre el alcance de la normativa de contrataciones del Estado, como les había adelantado un poco, sin entrar a profundidad, que es el caso de lo que hace, ¿no?, la DTN, de los Introducción Técnico-Normativa de los. Entonces, si nosotros entramos al portal de transparencia del OCE, vamos a encontrar nuestros objetivos: promover la integridad de los actores de la contratación, incrementar el nivel de competencia de las contrataciones públicas de los proveedores, promover la eficiencia en el proceso de contratación, fortalecer la gestión institucional y promover la gestión interna de riesgos y desastres en industria. Estos son sus objetivos, ¿no? Más o menos vamos a ver, ¿no?, de que alguno de estos objetivos, ¿no?, en la mayoría de los casos, está ligada con el proceso de contratación pública, ¿no? En el 4, por ejemplo, vemos la gestión institucional del ocio. O sea, indirectamente sí, pero vamos a ver que hay, digamos, objetivos expresos que están ligados con la contratación pública. Entonces, ahora, aparte de la naturaleza misma del OCE, es importante que nosotras sepamos que en el ordenamiento peruano existen sistemas, ¿no? Y en el 2018 se aprueba el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, y que reconoce al OCE como conformante de dicho sistema, con el rol de ser el organismo técnico especializado encargado del cumplimiento de la normativa en contratación del Estado y promover las mejores prácticas en los procesos de contratación, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, el rector en las contrataciones, ya, pero ¿de dónde sale eso? ¿No? Entonces, por eso es que tenemos que conocer la normativa, el Sistema Nacional de Abastecimiento, que se reconoce en esta normativa, en este decreto legislativo 1439, al OCE como conformante de dicho sistema, con el rol, además de ser un organismo técnico especializado. Y ustedes ahorita ya saben, a partir de la lectura de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por qué el decir organismo técnico especializado no es algo ligero, sino es algo que está pautado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como tal y le da características especiales a esta entidad, ¿no? Entonces, ahora, si vemos esta ley, ¿no?, si queremos hacer un repaso de esta ley, en el artículo 4 nos dice: el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes y servicios a través de la cadena de abastecimiento público, orientada al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente, eficaz empleo de los recursos públicos. Además, nos dice que esta cadena de abastecimiento es el conjunto de actividades interrelacionadas que incluyen esta actividad, incluyendo las actividades involucradas en la gestión, adquisición
y administración de bienes y servicios, ejecución de obras, etcétera, pero no comprende, ¿no?, lo regulado por la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas complementarias y conexas. Además, nos dice que el Sistema Nacional de Abastecimiento se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las entidades del sector público la ejecución descentralizada de las actividades comprendidas en el sistema. Esto, que parece un trabalenguas, es importantísimo para entender las contrataciones públicas. Entonces, de ese sistema van a salir las pautas. ¿Para qué? Para que las entidades cumplan, ¿no? No van a decir, no, que yo pertenezco al gobierno central, no, yo estoy en provincia, no. Sí o sí tienen que cumplir lo que está ahí, el mandato. Entonces, y este Sistema Nacional de Abastecimiento, además, se rige por este decreto legislativo, por el reglamento, por las normas complementarias. Ahora, el Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que va a ejercer la rectoría del sistema, ojo, de este sistema, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que ya les he dicho, como organismo técnico especializado, la central de compras públicas, las áreas involucradas y las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Y aquí empezamos a llenar y aquí empezamos a llamar a estas entidades del Estado que hacen compras públicas, ¿no? Que hacen contratos. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante conocer, porque muchas veces no se lo entiende al OCE como una entidad adscrita al MEF y más allá de eso, nada más. Entonces, pero no se le da o no se hace un repaso de que pertenece como entidad, conforma este Sistema Nacional de Abastecimiento, y que además este Sistema Nacional de Abastecimiento hay que también que estudiarlo porque tiene principios, procesos, normas, procedimientos, instrumentos, etcétera, para lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Entonces, por eso es importante. Entonces, por eso es que esto lleva a que el OCE tenga, pues, tenga objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, por eso les dije que los tres principales objetivos estratégicos del OCE justamente eran promover la integridad de los actores de la contratación pública, incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los proveedores, impulsar la eficiencia en el proceso de la contratación pública. Entonces, ahora, aparte de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aparte de haber leído qué cosa es el OCE, ¿no? Ustedes saben que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo también nos habla de las competencias exclusivas que tienen las entidades y las competencias compartidas. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿no? Lo que dice el artículo 4 y lo que dice el artículo 22 de la LOP. Es importante que ustedes, cuando vayan a hacer un estudio de algún tipo de entidad, tengan en claro el marco de acción, el marco competencial, ¿no? Porque sobre eso vamos a ver si la actuación de la administración es legal. En este caso, para ver las competencias que tiene atribuida, las competencias, ustedes saben, en derecho administrativo, a palabras simples, es la dación de una cuota de poder, y con mucho cuidado ver el poder, leer el tema de poder, a las entidades para que desarrollen ciertas actividades, ¿no? Entonces, si vemos el reglamento de organización y funciones del OCE, vamos a ver que tiene funciones, pues, generales, funciones que no las tiene otras entidades, y por eso ahí la particularidad del principio competencial, ¿no? Que viene de esta lectura que le hacemos a este artículo 4 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces vemos que el OCE tiene como función general velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes bajo los parámetros de la ley, del reglamento, de las normas,
maximizar el valor público, maximizar el valor de los fondos públicos, de la gestión de resultados, efectuar acciones de supervisión de oficio de forma aleatoria, de forma selectiva, respecto de los métodos de contratación, salvo las excepciones previstas en la ley, y esta facultad de fiscalización, de supervisión, también alcanza los supuestos excluidos del ámbito ámbito de aplicación en las contrataciones del Estado, y vamos a ver por eso por qué la Dirección de Gestión de Riesgo tiene 3 subdirecciones chiquititas, ¿no? Que va a abarcar esto, este punto B de las funciones generales del OCE. Tiene la facultad de efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo con el texto único de procedimientos administrativos y directivas vigentes. Esta facultad otra vez alcanza los supuestos excluidos del ámbito de contratación, ¿no? También tiene la facultad de implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones del Estado, así como difundir, hacer la difusión de temas en materia de contrataciones del Estado. También puede promover las modificaciones normativas que necesite para hacer un mejor desarrollo de ese marco competencial que ya tiene, ¿no? Puede emitir directivas, documentos estandarizados, documentos de orientación en materia de su competencia. Si entramos al portal de transparencia, vamos a encontrarnos con estas directivas, con estos documentos estandarizados, y vamos a darnos cuenta que sí, que ya el OCE lo viene haciendo, ¿no? Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa, administrar y operar el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, desarrollar el sistema electrónico de las contrataciones del Estado, y vamos a ver justamente que en temas tecnológicos, cómo el OCE ha ido avanzando justamente en virtud de las recomendaciones que le hace el OCDE, ¿no? Que hace la OCDE. Entonces, acreditar a las instituciones, a las instituciones arbitrales que prestan servicios de organización y administración de arbitrajes en materia de contratación del Estado, organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto, designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en los procesos arbitrales que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, resolver también solicitudes de devolución de honorarios en temas arbitrales, ¿no? Absorber consultas sobre el sentido y el alcance de la normativa de contrataciones del Estado formuladas por las entidades, así como el sector privado y la sociedad civil. Y las consultas, ¿no? Estas consultas se efectúan de manera gratuita, ¿no? Poner en conocimiento, además de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las transgresiones observadas en el ejercicio, justamente, por ejemplo, de la supervisión que puede hacer la Dirección de Gestión de Riesgos, cuando existen indicios razonables de un perjuicio económico al Estado, la comisión de un delito, la comisión de infracciones graves, ¿no? Por responsabilidad administrativa funcional, puede suspender los procedimientos de selección en los que durante el procesamiento de la acción de supervisión de oficio se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas, ¿no? Puede desconcentrar sus funciones en órganos de alcance regional o local, de acuerdo a lo establecido en dicho reglamento, en el Reglamento de Organizaciones y Funciones. Puede realizar también estudios conducentes al funcionamiento de los regímenes de contratación, analizar, proponer nuevos mecanismos idóneos en la contratación, así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos, y bueno, y siempre un cajón abierto que habla las demás que le autoriza la ley. Entonces, más o menos tenemos, ¿no? El tema, acá clarísimo, vamos a ver el consejo directivo, la presidencia ejecutiva, ¿no? Y ustedes ya saben de que eso no es porque
digamos que cuando se creó el OCE, dijeron, ay, vamos a ponerle un consejo directivo y una presidencia ejecutiva. No, ustedes ya de acá saben de que eso viene por la misma naturaleza de organismo técnico especializado y que eso está, ¿no? Aquí en la ley orgánica del Poder Ejecutivo que le marca la característica. Para que tú seas tú como organismo técnico especializado, te tiene que dirigir un consejo directivo. Entonces ustedes ya saben de dónde es que sale el tema del consejo directivo en la estructura del OCE, las unidades funcionales, ¿no? Entonces, pero el consejo directivo, ¿qué hace el consejo directivo del OCE? El consejo directivo del OCE se encuentra integrado por 3 miembros designados por resolución suprema, refrendados por el MEF, ¿no? Al que está adscrito al OCE, ¿no? Y es renovable, ¿no? El presidente ejecutivo del OCE va a presidir ese consejo directivo y son funciones y atribuciones del Consejo Directivo aprobar las directivas en materia de contrataciones del Estado, proponer proyectos normativos en materia de contrataciones del Estado, aprobar los objetivos estratégicos, los planes, las políticas institucionales, promover al titular del sector, ¿no? Las estrategias destinadas a promover el uso eficiente de los recursos públicos, aprobar la desconcentración de funciones, los lineamientos de gestión, autorizar la apertura, el cierre de oficinas desconcentradas, reglamentar su propio funcionamiento, proponer al Ejecutivo el reglamento para su aprobación, el reglamento de organización y funciones y los instrumentos de sistema administrativo de gestión de recursos humanos que le correspondan, elegir al presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, a los presidentes de la sala, a los vocales seleccionados por concurso público y designados por resolución suprema, establecer la composición de los integrantes de las salas, ¿no? Aprobar los documentos estandarizados a ser utilizados en las entidades del Estado, ¿no? Aprobar los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Y, de ser el caso, si es que así lo amerita, excepcionalmente delegar en el presidente ejecutivo, que forma parte de este consejo directivo, algunas funciones. Ahora, la presidencia ejecutiva, ¿no? Es importante porque la presidencia ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego y representante legal del OCE, designado por una resolución suprema refrendada por el ministro, ¿no? De Economía y Finanzas, es por un periodo de 3 años, ¿no? Renovables por un periodo adicional, y son funciones de esta presidencia ejecutiva convocarlos, ¿no? A estos miembros del consejo para las sesiones del consejo directivo, supervisar la marcha institucional, ¿no? Aprobando los indicadores de gestión del OCE, designar a los servidores de confianza, a los directores superiores, a la incorporación de los servidores públicos del OCE conforme a las normas, a formular, a dirigir la política institucional y evaluar el cumplimiento, ¿no? A efectuar las gestiones de programación, de presupuesto, aprobar la memoria institucional, ¿no? Que está colgada en el portal de transparencia, ustedes pueden acceder a ello, el plan anual de contrataciones del OCE, el informe de rendición de cuenta, los planes de capacitación, los estados financieros, presupuestales y demás documentación financiera y contable que le corresponde, ¿no? Aprobar los comunicados, documentos de orientación, etcétera, promover el cumplimiento de la ley, el reglamento, etcétera, ¿no? Aprobar los planes, actividades para el desarrollo de las competencias, de sus capacitaciones, de las capacitaciones a los actores intervinientes, ¿no? Encargar la presidencia del tribunal siempre que se trate de una inasistencia justificada, convocar a reuniones de coordinación, ¿no?
con el tema con los tribunales, ¿no? Designar un representante del OCE ante el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, quien actuará como secretario ejecutivo, designar de manera aleatoria por medios electrónicos árbitros en procesos ad hoc, así como los procesos organizados y administrados por el OCE, etcétera, ¿no? Celebrar acuerdos, convenios, contratos con instituciones públicas, privadas, gremiales, relacionadas con las competencias, ¿no? La materia de las materias de contrataciones públicas. ¿Hay un órgano consultivo? También hay un órgano consultivo. El OCE tiene un órgano consultivo, que es el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas. Este consejo es responsable de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes los presuntos casos de fraude, colusión, corrupción de las contrataciones por parte de los funcionarios, servidores públicos o particulares. El consejo este consejo multisectorial está conformado por un representante del MEF, un representante del OCE, un representante del INDECOPI y un representante de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional de Perú, con experiencia en actos de investigación en casos de corrupción. ¿Cuáles son sus funciones? Acceder a información relacionada a las contrataciones del Estado que posean las entidades sujetas a la ley, acceder a información referida que posean los proveedores, ¿no? En términos de contrataciones, solicitar a los servidores públicos o proveedores del Estado testimonio, absolución de posiciones sobre los temas materia de investigación, realizar todo tipo de investigación con carácter confidencial hasta su conclusión, decidir discrecionalmente los casos que, dada la envergadura, no amerita el análisis del caso, proponer la suscripción de convenios de colaboración con su objeto y denunciar de manera reservada los actos de fraude y corrupción al Ministerio Público, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al INDECOPI, a la Procuraduría Anticorrupción, de acuerdo a su competencia, ¿no? Luego de esto tenemos otro actor importante dentro del OCE, que es el Tribunal de Contrataciones del Estado. El Tribunal de Contrataciones del Estado es el órgano resolutivo que cuenta, ¿no? Con plena autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones, sin perjuicio de, como ya habíamos visto, en las funciones de la presidencia ejecutiva del OCE depende administrativamente del OCE. Entonces, estas funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado son las siguientes: resolver en última instancia los recursos interpuestos contra los actos administrativos derivados de los procedimientos de selección, imponer sanciones de multa o inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio del derecho a participar en procesos de selección o contrata con el Estado, imponer sanciones de multa, ¿no?, a las entidades que actúen como proveedores conformantes de la normativa de contrataciones del Estado, resolver los recursos de reconsideración con los reconsideración interpuesto contra, ¿no? Eh, eh, Interpuestos contra lo resuelto por el tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, establecer medidas cautelares, plazos de suspensión, de participar en cualquier procedimiento de selección, resolver en última instancia administrativa los conflictos que se planteen sobre sobre la determinación de la competencia de la solución de controversias en materia de recursos impugnativos, dictar medidas pertinentes para el cumplimiento de sus resoluciones y pronunciamientos, poner en conocimiento de la Contraloría General de la República de manera fundamentada los casos en los que observen transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado, siempre que existan indicios razonables y haya, pues, lo que ustedes saben, ¿no?, el perjuicio económico del Estado, elementos que digan, acá puedo ver que hay un indicio de la comisión de un delito, de una infracción, ¿no? Entonces, también poner en conocimiento del Ministerio Público los casos en donde se hayan detecciones o ya se vean indicios de
ilícitos penales, poner en conocimiento también de la presidencia ejecutiva de las acciones que se han adoptado justamente para cumplir. Ahora, este Tribunal de Contrataciones del Estado también está compuesto por la presidencia del tribunal, las salas y la secretaría del tribunal, ¿no? La presidencia del tribunal es ejercida por un vocal designado por este consejo directivo del OCE, ¿no? Y tiene como funciones establecidas planificar, organizar, supervisar la gestión administrativa del tribunal, convocar a las sesiones, conducir las sesiones, disponer los acuerdos de sala plena que van a constituir presentes de observancia obligatoria en el Diario El Peruano y en el portal del OCE, ¿no? Gestionar la implementación de los acuerdos de sala plena, resolver los pedidos de abstención formulados, porque pueden darse casos, por los vocales, con excepción de aquellos que corresponda, disponer el archivo de un expediente de darse el caso, perdón, disponer el archivo del expediente sobre procedimientos administrativos sancionadores, promover las directivas de gestión en materia de su competencia, coordinar con la DTN la elaboración de directivas u otros instrumentos de alcance general relacionados con la aplicación de normativas de contrataciones del Estado, informar a la alta dirección de forma periódica, ¿no? Digamos, el cumplimiento de sus funciones. Ahora, las salas del tribunal, que son parte también de la organización de este Tribunal de Contrataciones del Estado, se establece por decreto supremo refrendado por el MEF y está integrada por los vocales elegidos por concurso público, son designados por resolución suprema por el periodo que establezca la ley, y el presidente de cada sala, no hay una presidencia por cada sala, y su conformación se establece en el consejo directivo del OS. El cargo de vocal, esto es importante, se ejerce a tiempo completo y de forma exclusiva. Para el ejercicio de sus funciones, los vocales cuentan con la asistencia de especialistas técnicos legales, personal auxiliar, los cuales van a depender de la presidencia del tribunal. En sala plena, los vocales adoptan o van a adoptar criterios de observancia obligatoria, interpretando el sentido de la normativa sobre contrataciones del Estado, van a respetar siempre el ordenamiento jurídico y van a adoptar los acuerdos que sean necesarios para el mejor desempeño y funcionamiento del tribunal. Ahora, respecto de las salas del tribunal, ¿no? Estas tienen funciones también. Analizar y evaluar los expedientes asignados, emitiendo el pronunciamiento respectivo de conformidad por lo establecido en las normas de contrataciones, velar por el cumplimiento de los plazos legales para el trámite, requerir a los administrados, entidades y terceros a través de la Secretaría del Tribunal información para resolver los expedientes que están a su cargo. Ahora, la Secretaría del Tribunal, que también forma parte, acá está la C, la Secretaría del Tribunal, lo que hace, bueno, conceptualmente es la unidad orgánica responsable de brindar soporte técnico, legal y administrativo al tribunal para el cumplimiento de sus funciones y está a cargo de un secretario que depende directamente de la presidencia del tribunal. Entonces, tiene funciones establecidas, ¿no? En el reglamento de funciones del OCE, que es gestionar los procedimientos que se someten a conocimiento del tribunal, brindar apoyo técnico legal, asistir a los vocales durante las sesiones, registrar en el módulo informático correspondiente la información respecto de las resoluciones, en donde las salas interponen sanciones, ¿no? Que hayan quedado consentidas, coordinar con los órganos correspondientes del OCE la publicación de la relación de los proveedores, comunicar a la oficina de administración el pago de las multas impuestas a los proveedores, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en sala y las demás que le asigne el tribunal. Ahora, otra entidad también, perdón, otra unidad funcional
muy importante dentro del OCE es la dirección técnico-normativa. La dirección técnico-normativa de la DTN es responsable de establecer los criterios técnicos legales sobre el sentido, ¿no?, y alcance de la normativa en contrataciones del Estado, de evaluar, de proponer los proyectos, las directivas, documentos estandarizados, comunicados, productos para la mejora de la gestión de las contrataciones. Habíamos leído que el costo de hacerle una consulta a la Dirección Técnica Normativa es cero, o sea, es gratuito, ¿no? Entonces, su función es brindar asesoría técnico-legal, así como proponer los planes institucionales, actividades y mecanismos para el desarrollo de competencias y capacidades de los actores intervinientes en el mercado de compras públicas. Entonces, hay también una estructura orgánica dentro de esta dirección técnica normativa, dentro de la DTN, depende directamente otra vez de la presidencia ejecutiva del OCE y se encuentra conformada, ¿no?, por la subdirección de normatividad y la subdirección de desarrollo de capacidades de contrataciones. A grandes rasgos, la dirección técnica normativa lo que hace es planifica, organiza, supervisa los procesos administrativos, los procesos administrados por las subdirecciones que le conforman, elabora, propone los proyectos normativos relacionados a las contrataciones del Estado, emite opiniones e informes de absolución de consultas sobre el sentido y el alcance de normativas de contrataciones del Estado, evalúa, propone para su aprobación por el Consejo Directivo los proyectos de directivas en materia de contratación, los proyectos de precedentes administrativos de observancia obligatoria, evalúa y propone los proyectos de documentos estandarizados referidos a la aplicación de normativas de contrataciones del Estado, evalúa y propone proyectos y actividades que permitan la implementación de nuevos modelos, evalúa y propone planes, actividades, mecanismos para el desarrollo de competencias, evalúa los planes institucionales para la difusión de la ley, del reglamento, de la normatividad de contrataciones, propone la dirección, propone las directivas de gestión en materia de su competencia, propone a la alta dirección las funciones a desconcentrar en materia de su competencia, apoya dentro de su competencia también a los órganos desconcentrados en las actividades de evaluación y monitoreo de la calidad de los servicios asociados a las funciones desconcentradas del OCE. Entonces tiene una función también importante. La subdirección de normatividad es la responsable de participar en la elaboración de los proyectos normativos, de las contrataciones del Estado, pues elabora, propone los proyectos de opinión, de informes, absuelve las consultas, el sentido de la normativa en contrataciones del Estado, va a brindar el apoyo. Tiene funciones también particulares, sí, porque participa en la elaboración de proyectos normativos relacionados con contrataciones del Estado, propone los proyectos de directivas en materia de contrataciones, elabora y propone los proyectos de directivas que implementen compromisos, ¿no?, asumidos en materia de contrataciones del Estado, asumidos por el Perú, ¿no?, al ser parte de una organización o foro internacional o un acuerdo económico y comercial cuando va y se compromete, entonces viene para realizar programas de acompañamiento y seguimiento a las entidades a fin de identificar y corregir los riesgos en contrataciones públicas, asesorar a las entidades en materias de contrataciones del Estado, elaborar y proponer proyectos de actividades que permitan la implementación de nuevos modelos, ¿no? Y bueno, las demás que le asigne la misma DTN. Y hay una subdirección, además poco conocida, de desarrollo de capacidades en contrataciones del Estado, ¿no? Esta es la responsable de la conducción de los procesos de certificación de los profesionales y técnicos que elaboran en las áreas encargadas de contrataciones del Estado, de las entidades públicas. Entonces, también tiene funciones
Estas tienen funciones particulares. Esta va a definir y proponer las estrategias, los mecanismos para justamente maximizar para el desarrollo de competencias y capacidades de los actores intervinientes en las contrataciones del Estado. Va a definir y aprobar el enfoque en materia de recursos, ¿no?, en los programas de capacitación por los actores intervinientes en la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Va a planificar, organizar, supervisar, controlar los programas de capacitación, define y propone los criterios aplicables en los procesos de certificación de los profesionales técnicos que laboren en el órgano encargado de la contratación dentro de las entidades públicas, la suscripción, el monitoreo, el desempeño, conduce el proceso para la certificación de estos profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de contrataciones, conduce el proceso para la incorporación y renovación de las capacitaciones OCE, define y ejecuta los planes institucionales justamente para difundir la ley, difundir estos últimos cambios normativos, ¿no?, etcétera, de acuerdo a las políticas institucionales que adopte el mismo OCE, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un modelo, ¿no?, de una opinión. Acá le pide el estudio Checopar, ¿no?, le pide una opinión respecto de un tema de ampliación de plazo, ¿no? Entonces, y formula varias consultas. Lo importante acá es ver cuáles son los alcances, ¿no? Entonces, el OCE le marca la pauta, le dice, antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve el órgano técnico especializado son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa de las contrataciones del Estado planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos específicos conforme a lo dispuesto, ¿no?, en la norma de contrataciones, en el reglamento. En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas a una situación particular alguna. Esto es importante, ¿por qué? Porque se utilizaba estas consultas que se le hacía a la Dirección Técnico Normativa como un adelanto, ¿no?, de opinión, ¿no? Como que sí, como que lo sé, en este caso me dijo tal y tal cosa. Y no, hace una explicación, ¿no?, sobre el sentido y los alcances de la normativa en contrataciones del Estado. Ahora, el tema de supervisión preventiva y gestión de riesgo. Ustedes saben de que antes de la emisión del decreto legislativo 1272, ¿no?, la fiscalización, la supervisión era mal entendida y estaba vista como digamos, una antesala al procedimiento administrativo sancionador, y ahora ha quedado clara con la incorporación de este capítulo de fiscalización en el texto, en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que no es ninguna antesala, que tiene carácter preventivo, orientativo, etcétera, y todas las entidades que hacen supervisión, fiscalización, control, etcétera, que es lo mismo, tal como ha quedado establecido en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, tienen que orientar la supervisión a aspectos de carácter preventivo, orientativo, etcétera, y que no constituye una antesala para sancionar, ¿no? Y que deben hacerlo de acuerdo a la pauta mínima que está establecida en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque esta es norma común, ¿no? Es lo mínimo que tienen que observar las entidades. Entonces, la supervisión constituye la función principal del OCE. Está orientada justamente a lo que veníamos discutiendo, a la prevención y la detección oportuna de las transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado, y su objetivo es promover compras o contrataciones eficientes, transparentes, íntegras, así como maximizar el uso, el valor de los fondos públicos, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿no?, acá, sabes que sacan siempre las entidades los planes anuales de contratación, ¿no?
perdón, los planes anuales de supervisión, las entidades que hacen supervisión, que tienen marco jurídico habilitante para hacer supervisión, fiscalización, control, etcétera, que es lo mismo. Entonces acá la Dirección de Gestión de Riesgos, ¿no? Del OCE, ¿no? Es la que va a ser la encargada de hacer la supervisión, ¿no? Porque hemos visto en el tema de las competencias que pues no la tiene la DTN, no la tiene el tribunal, no la tiene el consejo, no la tiene la presidencia, etcétera, ¿no? Vamos a ver quién lo tiene dentro del OCE, que es la Dirección de Gestión de Riesgos. Entonces, sacan un plan anual de supervisión en donde se contempla la supervisión. En 2022, por ejemplo, se contempló la supervisión aleatoria de las contrataciones bajo la causal de la emergencia COVID-19, las contrataciones por montos inferiores a las 8 UITs, el tema de reconstrucción con cambios, etc. Entonces, el OCE da un balance acerca de cómo le fue en temas de supervisión y nos dice que en el 2022 las acciones de supervisión se realizaron en 3.782 procedimientos y que hubo un montón de verificación de fondos públicos, ¿no? En el marco de esas supervisiones que se realizaron a las diversas entidades, ¿no? Entonces, la Dirección de Gestión de Riesgos brindó la asistencia técnica especializada a los proyectos de inversión priorizados por el MES. Ustedes tienen que saber que hay proyectos de inversión priorizados en el marco de la estrategia para reducir el incumplimiento de la normativa en contrataciones del Estado. Entonces, esta tarea de la Dirección de Riesgos lo que hizo fue acompañar, ¿no? En el proceso de contratación, ¿no? Para que las entidades lo hagan mejor. Que hay un eficiente y transparente proceso de contratación y se le brinda pues el acompañamiento a estas entidades, ¿no? Entonces esto es importante, como les digo, porque uno, por las funciones establecidas de la Dirección de Gestión de Riesgos dentro del Reglamento de Organizaciones y Funciones del OCE, y dos, porque la tarea que está realizando la Dirección de Gestión de Riesgos va ligada a lo establecido en el capítulo de fiscalización del TUE de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos habla que la finalidad de la fiscalización es de orientación, de prevención, etcétera, pero no de sanción. Entonces, por eso es que la supervisión orientada a la prevención, bien, lo hizo bien, ¿no? Se hace bien porque está acorde con el marco normativo. Porque además saben que la OCDE, una de las observaciones que hizo fue decir, mira, Estado peruano, cómo están haciendo la supervisión las diferentes entidades que tienen competencias para hacer supervisión, porque lo están haciendo pésimo. Hay entidades que dicen, una cosa es supervisión, otra cosa es fiscalización. Otras entidades como SUNAC decían, no, supervisión, fiscalización, etcétera, es lo mismo. En el tema de SUNAFIL también decía lo mismo, pero OCE decía, antes de estos cambios de la 272, decía, no, supervisión es una cosa, fiscalización es otra. OEFA decía, supervisión es una cosa, fiscalización es otra. En la supervisión yo te sanciono, en la fiscalización solamente estoy mirando si es que has cumplido la ley o no. Entonces, todo este marco contradictorio en nuestro ordenamiento jurídico fue observado por la OCDE y le dijo, haz la tarea de establecer un marco normativo en tu ley de procedimiento administrativo general, indicando, uno, que la supervisión, la fiscalización no es un procedimiento; dos, que supervisión, prevención, control, lo que sea, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es fiscalización, que las entidades no pueden hacer una conceptualización distinta, ¿no? Para OCE va a ser esto, fiscalización y supervisión; para OEFA va a ser lo otro; para SUNAC es otra cosa; para SUNAS es otra cosa. No. Y eso pasaba porque antes de la emisión del DL 272 no había un marco normativo en temas de fiscalización
y lo único que había era el tema de los controles por ahí un artículo dentro de los principios 1.16 creo, el tema de control posterior. Entonces por eso es que se le hace un llamado de atención y el OCE ahora está haciendo bien su trabajo. Ahora, en la tabla de proyectos priorizados, ¿no? Acá la Dirección de Gestión de Riesgos acompaña, las cifras son, son bastante fuertes, ¿no? En los proyectos priorizados a los que la Dirección de Gestión de Riesgos ha acompañado. Ahora, esta Dirección de Gestión de Riesgos saca los llamados pronunciamientos, ¿no? Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Quienes participan en los procedimientos de selección de las entidades públicas pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases integradas para la emisión del pronunciamiento del OCE, el cual emite debidamente motivado en atención a los cuestionamientos realizados y se hacen las identificaciones puntuales a raíz de una revisión de oficio de las bases, siendo en las disposiciones que emitan deberán implementarse obligatoriamente en las bases integradas. A grandes rasgos, en palabras sencillas, ¿no? Digamos, los que participan, los proveedores, ¿no? Si quiero explicarlo a alguien que no tiene mucho acercamiento a contrataciones del Estado, yo quiero participar, ¿no? En una contratación y me dan las bases, ¿no? Me dan las bases, entonces yo digo, no, mira, ¿sabes qué? De acá, en este tema de las bases, me doy cuenta de que acá están vulnerando la libertad de concurrencia. Entonces, me doy cuenta de eso y lo elevo ese cuestionamiento a la Dirección de Gestión de Riesgos y va a ver y va a decir, creo que sí, acá creo que ha vulnerado eso, entonces hace su pronunciamiento y lo van a colgar en el SEAS. A grandes rasgos, lo que quieren hacer o lo que hace la Dirección de Gestión de Riesgos es justamente con estas primeras comunicaciones que le hacen los proveedores, advertir la vulneración a la normativa en contrataciones del Estado. Y específicamente cuando ustedes si quieren pueden pedir por acceso a la información, pueden pedir, digamos, pronunciamientos, ¿no? Buscan una contratación y miran, o están colgados también, pero pueden hacer dame todos los pronunciamientos del año 2023, ¿no? Se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos hacen alusión a principios o al artículo 8 y 16 de la ley, del tema de que el titular de la entidad que es responsable, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Que en función, ahora, lo importante de acuerdo a esto es que esa Dirección de Gestión de Riesgos va a acompañar, ¿no? Va a acompañar en este proceso, pero también, ¿no? Puede darse el caso de que el proveedor le ponga en conocimiento y ésta saque su llamado pronunciamiento, ¿no? Ahora, la gestión de riesgos en las contrataciones públicas no es algo, como les dije, que ha venido como, no sé, como que el Estado peruano se dio cuenta, ¿no? Que teníamos que incorporar el tema de la gestión de riesgos en las contrataciones públicas. Como le dije, en el marco de de la búsqueda de la incorporación del Estado peruano al OCDE, le da muchas recomendaciones. Y entre estas, aparte del tema de la fiscalización, el Consejo de la OCDE le da recomendaciones sobre la integridad pública. Entonces, incorpora el Estado peruano la política y plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, aprobado por Decreto Supremo 092-2017, Decreto Supremo 044-2018, y la acción estratégica que tiene como resultado este Plan Nacional de Integridad es justamente establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación, de gestión de riesgos en los procesos de las contrataciones públicas, examinando la información consignada por las personas naturales y jurídicas que contratan,
Y la supervisión debe contar con el asesoramiento técnico del OCE, la entidad que debe registrar, le recomienda la OCDE, las incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgo. En dicho marco de acción es que el OCE, con la finalidad de incentivar a las entidades en la implementación de la gestión de riesgos en las contrataciones públicas, desarrolla recién en el año 2022 un piloto de acción de mitigación, de implementación de acciones de mitigación, brindando, como ustedes saben, asistencia técnica, seguimiento a las entidades seleccionadas, ¿no? Y los criterios y los criterios, ¿no? Para determinar los niveles de mitigación primigeniamente, debido a que es un plan piloto, se circunscribieron a medidas que fueron propuestas por el OCE, ¿no? Frente a estas, digamos, a estos indicadores advertidos, ¿no? Entonces, en lo referido a este desarrollo del plan piloto, que está ligado con transparencia, ¿no? En las compras públicas, lucha contra la corrupción, etcétera, participaron 35 entidades en el año 2022, de las cuales 21 de las 35 culminaron con éxito su participación al cumplir con los planes de mitigación de riesgos, ¿no? Entonces, eso es importante. Quien está interesado en la investigación de cómo la gestión de riesgos puede ayudar a mitigar temas de corrupción, podría pedir, digamos, por acceso a la información, porque ustedes saben que en acceso a la información partimos también de que todo documento que produce el Estado se presume público, salvo las excepciones establecidas en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, la Dirección de Gestión de Riesgos marca una pauta importante, como les he dicho, en temas de transparencia, en temas de lucha contra la corrupción. Dirige, ¿no? Es la llamada dentro del OCE a dirigir la estrategia supervisora del OCE respecto a las actuaciones de las entidades contratantes a nivel nacional mediante acciones de supervisión de oficio, aleatoria, selectiva, pedido de parte, identificación de riesgos que afecten la planificación de las contrataciones, la competencia, los riesgos relacionados al uso inadecuado de contrataciones directas, a los supuestos de exclusión de acuerdo a las actividades conferidas por el OCE, ¿no? Y este es un ejemplo de pronunciamiento. ¿No? Entonces, mediante el formulario solicitud recibido, la presidenta del comité de selección remitió al OCE las solicitudes de elevación de cuestionamiento, el pliego absolutorio de las consultas, ¿no? Y el cuestionamiento 1 respecto a la absolución referida al factor de evaluación, cuestionamiento 2 a la deficiente absolución, pronunciamiento. Entonces, acá el OCE le responde. En principio, cabe indicar que el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las bases estándar, los cuales tienen por objetivo permitirle comparar las ofertas a fin de obtener la mejor, siendo que los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos. Cabe señalar que el artículo 51 y las bases estándar, objeto de la presente de esa convocatoria, que era materia del pronunciamiento, se establece que los factores de evaluación eran elaborados por el comité de selección y deben ser objetivos, de guardar vinculación, razonabilidad, proporcionalidad, el plazo y le hace digamos, le hace referencia a la normativa. Entonces, por eso es que este organismo técnico especializado concluye que se debe proceder a la integración definitiva de las bases a través del SEACE y deberá modificar la fecha de registro, ¿no? También le manda, ¿no? Al advertir ciertos, digamos, cosas por mejorar en virtud de la normativa de contrataciones del Estado, le manda, el comité de selección debe modificar la fecha de registro de los participantes,
para lo cual deberá tenerse presente a los proveedores, deberán efectuar su registro en forma electrónica antes de la presentación de las propuestas, etc., ¿no? Esta como comunidad funcional importante dentro del OCE, también tenemos, ya lo habíamos visto, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, que también es muy importante porque va a ser la responsable de planificar, de organizar, de supervisar, de controlar los procesos correspondientes al Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Entonces, hay una estructura dentro de esta Dirección de Registro Nacional de Proveedores, sí, la Subdirección de Operaciones Registrables, la Subdirección de Servicios de Información y Fidelización del Proveedor y la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral, ¿no? Ahora, entonces nos damos cuenta que si queremos ver, ¿no?, a nivel macro lo que hace el OCE en un contexto de política nacional de modernización de la gestión pública, nos vamos a dar cuenta que tiene como pilar la gestión por procesos y el OCE viene desarrollando herramientas de gestión institucional que le brindan justamente soporte a los objetivos misionales, ¿no?, y que están ligados con el tema de la atención al usuario también, ¿no? Entonces, si vemos, si vemos nosotras las memorias del OCE del año anterior, vamos a ver que han cumplido con procesos estratégicos, misionales y de soporte, ¿no? Y las misionales, lo que ya habíamos visto, ¿no? Digamos, cuál es la misión como entidad del OCE, pero todavía vemos que es muy poco, 14%, estratégicos 29%, de soporte 57%, ¿no? Entonces, es importante todavía que el OCE haga mejoras. Sí se han dado mesas de trabajo en temas de innovación en la contratación pública impulsadas dentro del OCE. También las comisiones para la igualdad de género, cuya objetivo justamente es promover estrategias y acciones dentro del OCE en el marco de una cultura organizacional, ¿no? Hay también que hacer mención finalmente que la ética y la transparencia en las compras públicas que supervisa finalmente el OCE está ligado con la política 24 y 26 del Acuerdo Nacional que ha suscrito nuestro país en el año 2002 y que establece como políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente, de un Estado transparente, la promoción de la transparencia y la erradicación en todas sus formas de corrupción. Sí resulta paradójico, ¿no?, dadas las actuales cifras, pero ese es el acuerdo que se ha firmado, ¿no? Entonces corresponde a nuestro país afirmar principios éticos, valores de vigilancia ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas, para garantizar justamente la institucionalidad, ¿no?, y el cumplimiento de dichas políticas para también desterrar la impunidad, el abuso del poder, la corrupción, el atropello de derechos, ¿no? Entonces, debemos quedarnos en claro que esta acción también, el marco competencial del OCE, está dentro de esta política 24 y 26 del Acuerdo Nacional. Entonces, esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, que les recomiendo que la lean, es una política de Estado que comprende a todos los niveles de gobierno y constituye o debe constituir una guía de orientación también para el sector privado. Se inscribe en el marco legal, ¿no? Tiene que tener un impacto en el marco legal, en las normas de las diferentes instituciones, ¿no?, que están ligadas justamente a transparentar, a garantizar, ¿no?, la lucha contra la corrupción. Es importante esto. Entonces, es importante también que leamos la política de gobierno
establecida en el Decreto Supremo 092/2017, que expresa esta política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, el Decreto Supremo 044, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y leer cómo esto ha sido aterrizado ya por una primera resolución ministerial del MEF, que aprobó el Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Ustedes saben que luego está escrito el MEF, entonces por eso tiene impacto, el cual contiene las acciones que deben emprender todas las entidades adscritas al sector economía y finanzas para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública, ¿no? Este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que ya ha sido actualizado, se consideró en ese momento un modelo de integridad, ¿no?, que correspondía a los más altos estándares internacionales y que comprendía, pues, compromisos de alta dirección, gestión de riesgos, política de integridad, transparencia, datos abiertos, rendición de cuentas, canales de denuncia, supervisión de modelos de integridad. ¿Esto tiene un impacto por hoy en el OCE? Sí, lo vamos a ver en un segundo, ¿no? El plan de integridad, eso sí, esto tiene también un impacto en este primer plan de integridad de lucha contra la corrupción que sale en el 2019 al 2021 y que nos dice que la guía de actuación del personal del OCE está dada por el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, ¿no? La veracidad, la lealtad, la justicia, la lealtad hacia el Estado, ¿no? O sea, no me da mucho el tiempo, pero esto además le marcó la pauta para que el OCE haga un diagnóstico y de avance de cómo iba con respecto a la lucha contra la corrupción dentro del OCE. Entonces salieron algunas recomendaciones, pero también salieron a nivel interno, ¿no? Pero también salieron otras recomendaciones propias de sus funciones. Se mejoraron las plataformas, por ejemplo, del SEACE, que permite actualmente un intercambio de información y discusión sobre las contrataciones del Estado, así como realizar transacciones electrónicas, ¿no? Se dio el llamado cuaderno de obra digital. En el 2022 se crean 5.826 cuadernos de obra digital, ¿no? El cuaderno de obra digital, como ustedes saben, es una herramienta informática desarrollada que va a sustituir el cuaderno de obra físico con las características, con las formalidades, la normativa, ¿no? Y que lo que busca es dar, lo que busca es ser una herramienta de mejor control y seguimiento a la obra y facilita la comunicación entre la entidad y el contratista. Se da un módulo de ejecución contractual también, que es una herramienta que permite que las entidades públicas gestionen y monitoreen de manera la ejecución de los contratos, bienes, servicios, y que además le incluye alerta de cumplimientos en plazos, ¿no? Entonces, también el expediente técnico de obras digital, adecuaciones a las modalidades del SEACE en el marco de las modalidades, se agiliza el SEACE, hay un mejoramiento para la gestión del conocimiento y mejora continua en la contratación, en las contrataciones públicas, ¿no? Se da la ficha única del proveedor también a raíz de esto, se integra en un solo aplicativo de acceso público antecedentes, impedimentos, experiencias y otros datos que se inscribían en el Registro Nacional de Proveedores, justamente en razón de la interoperabilidad del registro con bases administrativas integradas también por otras entidades, ¿no? La Secretaría de Integridad Pública, el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Judicial, FUNAC, Servir, Contraloría General de la República y entre otras, con la finalidad de contribuir, ¿qué cosa? La transparencia, la integridad, la eficiencia de la gestión de las oficinas encargadas de efectuar las compras públicas al brindar información certera sobre los antecedentes, historial. Entren a esa ficha única de proveedor, pueden entrar también al sistema de inteligencia de negocios del OCE, ¿no? Que es un mecanismo también de transparencia a través de tableros interactivos en sistemas de negocios, ¿no? Ya vienen, ya empiezan a
a modernizarse mucho más estas plataformas y aquí se proporcionan datos estadísticos e información sobre las contrataciones realizadas por las entidades públicas bajo los alcances de la normativa, ¿no? Y además hay lo que es bastante importante es que hay un observatorio de precios, hay un portal de datos abiertos, hay tableros COVID, hay sistemas de certificación por niveles, etcétera. Se promueve la competencia también a través de estos observatorios, se fortalecen las capacidades, se masifican los servicios de contratación de los actores, ¿no? Eh, y lo que da lugar a una mayor transparencia también en el sistema de arbitraje administrado por OCE, ¿no? Sale el expediente arbitral electrónico, entonces en el 2022 se realiza el lanzamiento al público general, ¿no? A través de la cual se gestionan los procesos arbitrales electrónicamente a cargo del OCE, ¿no? Y esta herramienta además es muy valiosa porque le va a permitir a los contratistas, representantes, árbitros, terceros registrar toda la documentación de los procesos arbitrales para su seguimiento en línea. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, estimada doctora, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, no duden en alzar su manita y se les dará el uso de la palabra. Bueno, al parecer, doctora, todo ha quedado claro. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de poder escucharle, poder aprender de usted, por haber aceptado la invitación de B-Lawyer. Siempre es un gusto poder contar con usted en cada evento académico que nosotros organizamos. Muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de B-Lawyer. Que tenga una excelente noche, doctora. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por seguir generando estos espacios de reflexión. Muchas gracias con todos también. Gracias, doctora. Que tenga una excelente noche.